Aquí y Ahora es un podcast auspiciado por PAG Law, estudio legal con base en Miami y empresa experta en Venture Capital en el hemisferio. Su anfitrión para esta sesión de Aquí y Ahora es el presidente, fundador y socio principal de PAG Law, los auspiciadores de este programa, Juan Paulo Capello. Juan Paulo va a introducir a Carlos Fernández de la Pradilla, quien tiene amplia experiencia como fundador e inversionista de startups en España y en Colombia, y hace 6 años se unió a Polymath Ventures como cofundador y jefe ejecutivo financiero, Chief Financial Officer, cargo que ha ocupado y acompañado la creación de 6 compañías y la recaudación de más de $30 millones. Carlos se desempeñó como socio en el número 1 Mercapital, en donde estuvo durante 9 años liderando su operación en la región andina. Es abogado graduado de la Universidad Autónoma de Madrid, tiene un MBA del Instituto de Empresas Business School y una maestría en finanzas corporativas de IEB. Impresionante background profesional. Dejamos con ustedes aquí y ahora a Carlos Fernández de la Pradilla y a Juan Paulo Capello, presidente y socio principal de PAG Law, auspiciadores de este programa. Hasta pronto. Carlos, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Oye, amigo mío, desde un principio me ha interesado lo de Polymath, porque si bien entiendo el modelo de negocio de ustedes en términos de las compañías que ustedes lanzan y apoyan, una de las tesis de inversión es que ustedes están buscando compañías que se van a aprovechar y le van a ofrecer mejores servicios a la clase media baja, clase media y clase media alta, que es el motor económico de nuestros países. Hablemos un poco de eso, porque uno de los temas que me preocupa mucho es que veo muchas compañías en la región que están realmente enfocados hacia el mercado élite de nuestros países, que es un mercado enano. O sea, hablemos un poco de la tesis de inversión de Polymath. Sí, en ese sentido, y como tú bien señalas, yo creo que el emprendimiento adolecía mucho, especialmente por intentar replicar los modelos de Estados Unidos o de Europa, de enfocarse en negocios muy de nicho y especialmente para clases altas, ¿no? Al final, nosotros queremos huir de eso y yo creo que Me encanta. nos adentramos en lo que es el propósito de la organización, ¿no? Que al final la organización en sí, más allá de la oportunidad desde el punto de vista de inversión y económico, hay un tema de propósito, de generar modelos de negocio que realmente modifiquen la manera en la que se vive en Latinoamérica, ¿no? Y en ese sentido entendíamos que el nivel de necesidad, especialmente en áreas de servicios y servicios básicos de la clase media latinoamericana, era muy alto. Y si unimos eso a las tendencias más macro y demográficas de crecimiento, era donde entendíamos que especialmente a través de la digitalización se podrían saltar esas barreras económicas que ha adolecido la región de una manera tradicional. Y para hacer un paralelismo bastante directo, al final nosotros, una de las bases de la creación de nuestro modelo y el por qué nos enfocamos en eso, partía también de haber visto el ejemplo en China, ¿no? De cómo una sociedad, a través de la digitalización de esa sociedad, fue capaz de evolucionar mucho más rápido y cómo esa clase media ha sido capaz de recibir servicios y generar también modelos de negocio muy innovadores dentro de este mundo digital, a pesar de carecer de una infraestructura previa como puede ser el caso de Latinoamérica, ¿no? Y tú te sumaste a Polymath un poco después de que había lanzado. Correcto. Hablemos un poco de esa transición. Tú obviamente vienes de la madre patria, ¿no? Y siempre me encanta gente que emigran hacia la región porque de alguna manera
son capaces de verlo con ojos frescos, ¿no? Muchos de nosotros que fuimos criados Correcto. en el entorno de América Latina, es bueno porque entendemos las culturas. Por otro lado, muchas veces, no sé, no somos tan abiertos al cambio, no vemos las posibilidades que existan. O sea, hablemos un poco, ¿cómo te acercaste a Polymath? ¿Qué te apeteció? Y Sí. ¿por qué decidiste unir fuerzas con ellos? Pues sí, y ahí yo creo que, de nuevo, una de las herramientas o palancas básicas del modelo de Polymath es la atracción de talento y talento multicultural, multidisciplinar, ¿no? Y de ahí viene nuestro nombre, ¿no? Al final Claro. de Polymath, ¿no? Y ahí sí que, en eso sí que creo que hemos sido muy exitosos de ser capaces de traer talento de todo el mundo y de múltiples experiencias, ¿no? En mi caso en particular, pues la verdad es que fue un proceso interesante, muy natural, entendiendo las cosas que me han movido en la vida y que son importantes para mí, ¿no? Yo venía de un entorno familiar emprendedor, de negocio de familia, aunque mi carrera profesional, quizá por ser el hijo pequeño, fue fuera del negocio familiar y dentro del mundo de inversión, private equity, que para mí era como un objetivo y una actividad que me satisfacía mucho. Y a pesar de haber desarrollado pues, durante 9 años toda mi carrera de private equity, en paralelo yo seguía sintiendo necesidad de involucrarme en proyectos y mientras trabajé en el private equity cofundé 2 empresas, una en energías renovables y otra en nanotecnología. Obviamente no con un rol operativo, pero la cofundé con un socio mío del máster y ahí pues era mi manera de satisfacer mi inquietud personal respecto a el emprendimiento. En la medida en que evolucionó mi carrera y obviamente pues tuve la suerte de poder afrontar toda la crisis que hubo en España a partir del año 2007 hasta el 2012, que fue un gran aprendizaje, en mi organización se comenzó un proceso de expansión internacional. Inicialmente abriendo oficinas en Brasil en el año 2011 y yo empecé ya a ver bastantes transacciones con Brasil. Y a principios del 2013 se abrieron oficinas en Bogotá y en Ciudad de México. Y yo me fui como el socio responsable del fondo para abrir las oficinas de la región andina. En ese momento conocí a la fundadora de Polymath, a Wenji Cai, que llevaba unos meses en el proyecto. Y me contó su proyecto y me fascinó, ¿no? Y me ilusionó mucho, o sea, y especialmente por ese propósito de traer talento, de traer capital y modelos de negocio para apoyar el desarrollo de Latinoamérica, ¿no? Y fue algo que me intrigó mucho. Invertí inicialmente junto con mi familia y aproximadamente un año después el fondo mío decidió cambiar su estrategia y volver a enfocarse otra vez en España, en hacer private equity tradicional, y la verdad es que me dio una pereza terrible. Volver a hacer lo mismo, ¿no? Y el hecho de haber estado durante un año en el segmento private equity, ¿no? Pero un año en Latinoamérica viendo las oportunidades que había, la capacidad de desarrollar nuevos proyectos, el entendimiento de un contexto totalmente nuevo, pues para mí fue todo un reto. Y esa unión geográfica de contexto junto con haber desarrollado esa relación con Polymath en aquel momento, se unieron, ¿no? Y además le añadieron una capa adicional que para mí había sido, es también un motor en mi vida, que es el tema del impacto, ¿no? Y la capacidad de poder realmente, está muy bien trabajar para tus LPs del fondo de Abu Dhabi o de los Ontario Teachers o lo que sea, está muy bien, pero no es tan tangible como, por ejemplo, lo que estamos haciendo en Polymath, ¿no? Y para mí, en mi vida, había llegado el momento de afrontar ese tipo de proyecto. Con lo cual, esa decisión
fue difícil desde el proceso, porque además yo no estaba viviendo en Colombia, yo viajaba, con lo cual Claro. tuve que tomar la decisión de ir a Colombia, de abandonar pues la vida cómoda del barrio Salamanca de Madrid y private equity y viajar en business y todo este tipo de comodidades, por irnos a lo que eran en aquel momento nuestras oficinas en un barrio de talleres de Bogotá, en donde no podía ir ni vestido de traje como iba antes, porque era peligroso. Y a buscarnos la vida y a luchar por un proyecto con toda la ilusión del mundo y con toda la energía del mundo, ¿no? Entonces, también hubo una convergencia en aquel momento desde el punto de vista de contenido. Yo venía pues, de haber hecho private equity y middle market, que te permite tener una visión muy buena de múltiples industrias. Además, tenía la suerte de haber visto ciclos y crisis, que creo que en el momento en que yo llegué a Colombia era muy interesante, porque Colombia llevaba muchos años de un crecimiento sostenido y de una evolución económica muy positiva, con lo cual la gente no tenía en la cabeza todo este tema de las crisis. Claro, yo venía pues, de un contexto totalmente distinto y creo que pude migrar esa mentalidad private equity con unirla con un grupo de emprendedores y amoldarlo también a experiencias de negocios de no tan early stage, sino de tamaño medio, ¿no? Con lo cual, para mí fue una decisión en ese sentido bastante fácil de tomar, además de que me apetecía aprender de todo el tema del emprendimiento, no desde el lado inversor, ¿no? Porque además aproveché en ese momento también para empezar a hacer inversión ángel bastante activa en la región y en España, ¿no? Pero el lado de inversión, ahí me siento cómodo. Quería ir más a ese lado de la creación, de la operación, desde una perspectiva de portafolio, no como emprendedor, que no me considero como tal, ¿no? Bueno, veo que tienes, por lo menos igual que yo, la camiseta puesta de emprendedor para apoyarle y colaborar con los emprendedores. Tú cuando tomas ese salto, y es interesante porque yo conocí a Wendy más o menos en ese momento que tú la conociste, y la verdad me encantaba lo que estaba haciendo en el sentido de que me parecía que tenía una misión realmente admirable. Se está enfocando en ni siquiera nicho de mercado, en esta masa de mercado que muchos emprendedores estaban despreciando de alguna manera. Y todo el éxito que ha tenido Polymath en los últimos años me parece súper, súper bien merecido. Cuando tú empiezas a trabajar en Polymath, tú que conocías un poco el campo de emprendimiento, etcétera, en España, ¿qué te llamaba la atención? ¿Te parecía? Y obviamente estamos hablando antes de Rappi, que Bogotá y Colombia se convirtieran en este polo de emprendimiento tan relevante como lo es al día de hoy, ¿no? O sea, estamos hablando un poco el antes, ¿no? Era como, yo tengo la suerte, como participé en Patagon, yo puedo decir, bueno, yo conocí a Wences Casares antes que era el Wences Casares el día de hoy, ¿no? O sea, tú conociste Bogotá antes que fuera el Bogotá informado por Rappi, SoftBank y todo lo que ha venido después. O sea, ¿cómo era en aquel entonces y cómo ha ido evolucionando? Evolucionando el ecosistema. Sí, yo creo que lo que más me llamó la atención en un momento inicial era la falta de infraestructura, básicamente, que además es una de las premisas, ¿no? del concepto Company Builder y por qué montas un Company Builder en Latinoamérica y por qué te vas a un modelo tan intensivo, ¿no? Y es la falta de infraestructura y también, digamos, la falta de talento en determinadas áreas. Y a eso y especialmente por estar enfocado en toda la actividad de fundraising,
la poca madurez del ecosistema inversor que existía en ese momento, ¿no? Y creo que eso no ha cambiado. Creo que al final los Rapid, los SoftBank son la punta del iceberg que jala, obviamente, todo el ecosistema, pero dependes demasiado de una serie de patrones y no estás creando una base consistente, ¿no? Entonces yo, en aquel momento, la verdad, los primeros años, digamos, lo que más me permeó fue el hecho de esto, hay una falta de ecosistema total, ¿no? Y además, yo en aquel momento seguía muy activo en España y lo veía, ¿no? Desde el lado público, desde el lado de fondos, desde el lado de total, esa falta de articulación, ¿no? Para mí fue lo más relevante. Yo creo que esa situación ha mejorado, ha mejorado bastante, si bien creo que todavía sigue habiendo carencias, especialmente hoy en día desde el punto de vista de acceso a capital. Y a pesar de que yo creo que en Colombia en los 2 últimos años ha habido un empuje muy, muy fuerte, creo que todavía se está muy lejos, ¿no? Y si ya lo vemos de manera integral, considerando la región y tengo mayor conocimiento obviamente de México, de Perú y de Chile, pues bueno, la evolución no ha sido homogénea, ¿no? O Centroamérica también, hemos estado muy activos. No hay una evolución homogénea y creo que falta bastante integridad entre los distintos países para crear este ecosistema sostenible y que no sea un ecosistema débil, ¿no? Hay que ver ahora en este contexto y con esta crisis cómo reacciona ese ecosistema. Oye, una cosa que tocaste que sí me parece bastante interesante tocaste México, Colombia, Perú y Chile en la misma frase, ¿no? Y eso es un poco esta estrategia de la Alianza del Pacífico. Correcto. ¿Te parece que eso es, en buen chilense, puro humo? ¿O que de verdad hay una estrategia válida detrás de eso? O sea, esa idea de que una empresa, tú sabes, que de repente se lanza en Colombia o se lanza en el Perú o se lanza en Chile, realmente en vez de mirar hacia Brasil, lo que empieza a hacer es crear estos vínculos entre estos 4 países que cuando sumas el porte de cada uno de esos países, ya estás hablando de otro Brasil, ¿no? Sí, un volumen significativo. Es parte de nuestra tesis, y no seré yo quien la lleve en contra, pero creo que tiene mucho sentido. Sí. Ahora bien, entre lo que el valor de decir Alianza del Pacífico y en lo que eso se ha materializado en los últimos años, ahí es quizá donde hay un poquito de humo. Pero sentido tiene todo el del mundo. Sí. Todo el del mundo. Y nosotros no al nivel que nos gustaría, pero lo hemos trabajado mucho desde el punto de vista de las industrias y nuestros negocios, y al final hay una base de estructura social muy similar, y al final lo que es relevante, las necesidades de la clase media son muy similares, porque la estructura social y económica de estos 4 países y Chile, que tradicionalmente se les sacaba muy de ahí, creo que no está tan fuera de esa realidad para la clase media baja, emergente, ¿no? Con lo cual yo creo que cada uno de sus 4 países tiene sus puntos fuertes para ser una plataforma para el resto, dependiendo de las industrias, yo te diría, y de los contextos de talento y de determinados ciclos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que ahora México, pues una vez que se han parado todos los proyectos INADEM y por el contexto económico y de gestión de COVID, pues igual va a ser un país que sufra más que un Perú, que un Colombia o un Chile a futuro, desde el punto de vista de emprendimiento. Yo creo que Chile sí que está a otro nivel de escala en cuanto a su capacidad de haber podido crear un ecosistema. No estoy al 100% alineado con esa visión de creemos el nuevo Silicon Valley chileno porque bueno, gracias por decirlo, porque yo creo que los chilenos que me conocen ya están un poco cansados de que, porque cuando nace lo de Startup Chile, que me parece por un tema de relaciones públicas y todo, o sea, increíble. Increíble.
Pero ese concepto de crear el Silicon Valley y después en la Argentina el Palermo Valley y en Río el Silicon Beach y en México había el tequila, el Valle del Tequila o no sé qué. Para mí eso era realmente enfocándose en otra vez. Eso está muy bien cuando gente pensaba que podían replicar estos modelos de los Estados Unidos y crear los copycats en América Latina. Y lo que me encantó, hablando con Wendy esa primera vez, es ella tenía un concepto totalmente distinto y aparte. Total. Era este concepto de crear compañías que realmente le resolviera un problema de verdad al pueblo de nuestros países. Sí, al final es el fijarte en un caso de éxito, intentar replicarlos, obviando tus realidades, es un ejercicio estéril y creo que se ha demostrado ser estéril, ¿no? Incluso hasta, en algunos casos, hasta falaz, ¿no? Yo creo que esa tendencia de, el emprendimiento es divertido, todo este tipo de cosas y fijar que el éxito es ser un unicornio. Yo creo que la región necesita otras cosas muy diferentes. No necesita un unicornio, necesita 1000 empresas sostenibles y que tengan más de 10 empleados, ¿no? Entonces, quizá hay que crear esa infraestructura y no crear 5 unicornios, ¿no? Porque con eso no vas a tirar de una sociedad de tantos millones de personas, ¿no? Y entonces, pero hasta en eso, yo creo que, por ejemplo, en Chile, al menos hace 2 años, yo creo que la visión había cambiado en el sentido de, oye, nosotros tenemos unas industrias muy fuertes, podemos ser punteros en nuestras propias industrias con nuestras grandes compañías, aprendiendo a innovar desde las compañías, a unir los ecosistemas de emprendimiento con nuestras grandes corporaciones en las industrias en las que son fuertes. No vas a crear un Facebook en Chile, ¿no? Pero igual creas una tecnología robótica para la minería espectacular. Sí, no, en eso estoy totalmente de acuerdo. O que, aunque si se creyera en Chile, tú sabes, el próximo mercado libre, hay que tomar en cuenta que eso fue un trabajo de 20 años, ¿me entiendes? Sin duda. Y la verdad, la compañía tardó casi 10 años en salir a bolsa. O sea, y como tú bien dices, o sea, no se debería medir el éxito del ecosistema por el único caso de éxito, si ese caso de éxito no deja una huella detrás de todo un ecosistema sustentable, ¿no? Sin duda. Sin duda. Si tú fueras un representante del gobierno en Chile, en Colombia, y tuvieras, no sé, un presupuesto de $20 millones para fomentar y apoyar el emprendimiento, la industria de emprendimiento a nivel local. Obviamente en Chile en los últimos años han estado, después de los esfuerzos iniciales de Startup Chile, que están enfocados en los emprendedores, en los últimos años muchos de los recursos de Corfo han ido a apoyar en la creación de fondos locales, ¿no? Con esto de los matching funds, 2x1, 3x1. Claro, ¿qué te parece? ¿Cuál es, o sea, otra vez, si yo tuviera, tú sabes, si el gobierno te quisiera dar a ti para que tú distribuyeras o encontraras una iniciativa interesante, ¿a dónde destinarías unos $20 millones para realmente fomentar la industria de tech y de capital de riesgo a nivel local en Colombia? Pues mira, yo creo que yo llevo la palabra matching tatuada en el alma, ¿no? Okay. Respecto a esta pregunta. Yo creo que el capital y las iniciativas públicas deben apalancarse en las iniciativas privadas. No hay otra manera. Todo esto está inventadísimo ya. O sea, es que vete a Israel, ve a Europa, Estados Unidos obviaron esa parte, pero en la creación de ecosistemas soy un firme creyente de que esa es la vía, ¿no? Ahora, una vez que haces eso, al final yo creo que me enfocaría en 2 grandes áreas. Una es educación y buscar cómo fomentar y desarrollar capacidades educativas sobre la base de lo que se requiera, y yo creo que
por ejemplo, en Colombia eso hoy en día se está haciendo, desde traer conocimiento y escuelas en tecnología para desarrollar programas, porque al final necesitas crear una base de conocimiento sobre la cual se sientan los emprendedores, que esos yo creo que los vas a tener por un tema puro de natural. Yo creo que es la parte que hay que incentivar menos, pero sí la base educativa en tecnología, en capacidades básicas. Y por otro lado, el otro 50% me iría hacia el capital, ¿no? Y ahí sí que aplicando programas de matching, pero no solo desde los fondos de VC. Yo empezaría desde ángeles, y hay que dinamizar esa inversión. De nuevo, está todo inventado a través de incentivos fiscales, a través de créditos blandos de matching, que no hagan que la decisión de inversión recaiga en el organismo público, sino que haya un tema de acreditación de inversores y a partir de ahí crear mecanismos ágiles, ¿no? Yo creo que esos son los mecanismos y a partir de ahí crear un plan que al menos tenga una visibilidad de fondeo entre los 5 a 8 años, porque crear un ecosistema de este tipo lleva tiempo y eso también hay que entenderlo. Oye, y un tema que tocaste, que un poco el plazo de cuánto toma estas cosas. Es interesante y aquí te voy a hablar de cómo logramos que los grupos industriales, los grupos económicos de nuestra región tengan un protagonismo más relevante, ¿no? Porque si bien siento, particularmente con la llegada de SoftBank a la región, que obviamente ha hecho apuestas importantes en Colombia, todavía no hemos visto, con raras excepciones, que los grupos económicos realmente se metan para apoyar estas compañías, esta industria, este ecosistema de tech. Obviamente entiendo que en Colombia el Grupo Santo Domingo desde hace muchos años ha tenido su especie de aceleradora, etcétera. Sí. Claro, eso es un poco la excepción a la regla. Por lo menos en Chile, de los 20 grupos económicos fuertes en Chile, me sorprenderían si una cuarta parte ha hecho una inversión en una compañía posiblemente disruptiva a su industria. ¿Qué te parece que podríamos hacer para lograr que los grupos económicos empiecen a prestarle más atención? No. Sí, y esto va un poco a la mano porque para mí no es solamente que le prestan atención para invertir, pero que empiecen a comprar estas compañías. De repente no van a estar pagando $100 millones, pero yendo a lo que tú dijiste, necesitamos que haya salidas de 2, de 5, de 10, de 15 millones de dólares mucho más fluido, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo te doy un poquito de diagnóstico de por qué creo que también pasa eso, en el sentido de que, al menos, de nuevo, la visión del que viene de fuera y no conoce tanto, una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención al llegar a Latinoamérica es la concentración empresarial por industria. Y cómo los canales de distribución son oligopolistas, ¿no? Sí. Eso está arraigadísimo en la cultura empresarial y eso choca de frente con el emprendimiento. Porque normalmente se ve como, oye, este canal es mío, yo soy el dueño, Entonces, cuando intentas juntar esa visión de propiedad, de decisión, con modelos de innovación abierta, de apertura, de colaboración, eso no ha encajado. El camino que se ha movido es, oye, las compañías que han sido más sensibles, pues han empezado a moverse hacia los modelos de, bueno, pues vamos a aliarnos con una aceleradora, hacemos algunos programas. Yo creo que ese modelo ha tenido un limitado recorrido porque al final las corporaciones no conseguían adquirir el conocimiento que ellos necesitaban y que fuera ese conocimiento, además, dinamizara en cierta medida la cultura de innovación dentro de las corporaciones. Los experimentos del corporate venturing
pues yo creo que hay algunos ejemplos que han funcionado bien, especialmente cuando han sido capaces de crear modelos más independientes de la corporación, pero los que han sido más internos creo que no han funcionado como se esperaba. Y el problema, y por eso voy también, y lo relaciono antes con el tema de las políticas públicas, el problema que pasa en general con el tema del venture es que la gente se quema muy rápido, porque es muy volátil. Y es muy volátil de que esta compañía es el gran éxito, sale en todos los periódicos, todo el mundo invierte, de repente cae y deja un rastro que quema el ecosistema por X tiempo, ¿no? Por eso creo que se necesitan políticas y visiones más a largo plazo. Y creo que en cierta medida ha habido también un cierto desgaste de la credibilidad de esas corporaciones, de su capacidad de interactuar con el ecosistema de emprendimiento. Nosotros, la verdad es que le hemos dedicado muchísimo tiempo a entender esto, porque hoy en día estamos trabajando más con corporaciones que de manera independiente. Con nuestro modelo del company building. Porque al final hemos también entendido que el tema de invertir, y estamos hablando de innovación disruptiva en modelos de negocio, nada de procesos de digitalización ni de cambios culturales dentro de las compañías. Pero sí que hemos entendido que estas corporaciones, el invertir en un fondo de VC no les aportaba mucho porque tampoco ganaban mucho conocimiento, el nivel de involucración con estos gestores no era tan alto y tampoco se aprovechaban sus capacidades de conocimiento industrial. Entonces, lo que nosotros hemos evolucionado es, oye, es cierto que las corporaciones no tenéis la capacidad de crear startups, pero sí tenéis la capacidad de aportar no solo fondeo, sino experiencia y eventualmente talento y formar parte de proyectos en donde estéis consiguiendo minorar vuestro riesgo a través de hacer una asociación con organizaciones que saben gestionar el tema del emprendimiento. Entonces, y yo creo que esa convergencia entre el modelo de Venture Studio y corporaciones no es algo que está pasando a nivel mundial. Y se ha acelerado muchísimo en este actual contexto de la crisis, en donde la corporación se ha visto obligada a innovar, ha visto que no tiene las capacidades, con lo cual, buscando alternativas, oye, esta puede ser una alternativa. Obviamente en Latinoamérica vamos unos cuantos años atrás respecto a esa convergencia, pero está pasando. Y nosotros, en particular, ya llevábamos 2 años, casi para 3, trabajando con grandes corporaciones en temas de co-creación de compañías, y eso hoy en día se ha acelerado significativamente. Actualmente estamos haciendo 3 proyectos en paralelo, con grandes corporaciones en este modelo de co-building de nuevas empresas, siendo muy respetuosos de determinados parámetros básicos de lo que es un emprendimiento y una startup, en ownership, proceso de decisión y manera de gestionarla, ¿no? Entonces, no creo que sea algo masivo, porque los venture studios no son masivos, pero creo que sí que va a haber una tendencia de nueva manera de interactuar de estas corporaciones con el ecosistema de emprendimiento y en particular con los modelos de creación de nuevos proyectos. Ya. Oye, tocaste un tema ahí re interesante. Yo tuve la suerte o fortuna de estar colaborando con Wayra, con Gonzalo Martín Villa, quien era el primer Wayra Man, que ahora es un director de Telefónica, al principio de Wayra, ¿no? Y le entrevisté a Gonzalo en el podcast hace un par de meses atrás y le hice esta misma pregunta. Y él me hizo la observación de que la típica iniciativa de Corporate Venture Capital es una iniciativa de unos 3 años, hasta que la corporación se enfoque en otra cosa, o da de baja la iniciativa, lo corta las alas, etc. Y como tú dijiste, el problema es que normalmente es algo que requiere
de 8 a 10 años para que se vean los resultados. O sea, si uno lo corta al año 1, 2 o 3, es casi asegurado de que vas a estar en ese punto donde estás tocando fondo, ¿no? Porque muchas veces se ve los casos de éxito tardan 8 años, o en el caso de Mercado Libre, 15, 20 años para verlo de verdad. Pero los fracasos muchas veces se notan muy rápidamente. Muy rápido, o sea, sin duda. ¿Cómo tratan de manejar ese descalce de que en general los éxitos tardan años y a veces los fracasos los notas en meses? Pues mira, yo creo que nosotros hemos entendido que hay que ir poco a poco, que es un poquito contraintuitivo dentro del mundo de emprendimiento, en donde se tiende a ser más expansivo. Pero cuando teníamos las primeras conversaciones con estas corporaciones era, no, oye, vamos a crear el company building juntos para este sector y vamos a tener 10 compañías en 10 años y vamos a tener tantos empleados, todo. Y eso abruma, ¿no? Y al final entendimos que lo que hay que hacer es obviamente ir hacia unos objetivos de un proyecto mucho más a corto plazo para que el corporativo vaya entendiendo y aprendiendo respecto a las reglas del emprendimiento y que el nivel de comunicación durante ese proceso sea muy alto. Porque el retorno financiero obviamente tiene que ser la guía, pero claro, hay que entender que el aprendizaje tiene que ser, digamos, como el elemento que sustente esos primeros años en donde la tangibilización del retorno financiero no es tan clara. Y ahí yo creo que, y por eso te decía que esos modelos de crear bootcamps o crear programas, era muy difícil que el conocimiento se uniera entre las dos organizaciones o incluso un corporate venture que no tenga el respaldo interno suficiente, que no pueda jalar de recursos dentro de la organización, que no pueda compartir aprendizajes, es donde no se posicionan como deben estar, ¿no? Con lo cual, para mí la respuesta es, tiene que haber una transferencia de conocimiento muy fuerte en los años iniciales y eso se tiene que estructurar y se tiene que estructurar bien y hay que ponerle recursos para eso, para que sea mucho más claro el valor que está trayendo esa iniciativa desde un primer momento y no sea solo un puro tema financiero. Y hablemos un poco dónde está Polymath el día de hoy y aquí a 2 años. O sea, no sé si Polymath ahora, o sea, no sé, está en la versión 4.0, para decirlo de esa manera. ¿Qué es esa versión 4.0 y hacia dónde están apuntando? Pues mira, intentando ser lo más resumido y sistemático posible. Yo creo que desde el punto de vista geográfico operacional, nuestro foco los próximos 4 años va a seguir siendo Latinoamérica. Yo creo que con un empuje a tomar más presencia en Perú y Chile, ¿no? Ya estando presente en Colombia y México. Creo que Brasil lo vamos a enfocar con un modo de interactuar diferente, más hacia el capital y más hacia potencial desarrollo de alguna compañía, no como Polymath en sí. Ahora bien, desde el punto de vista de talento, creo que vamos a hacer un mayor foco hacia el talento internacional y eso puede implicar que en un momento dado tengamos operación, yo creo que más en Europa que en Estados Unidos, ¿no? O que tengamos una base operativa de talento en Europa para desarrollar los proyectos en Latinoamérica. Ya. Yo creo, desde el punto de vista del foco en la clase media, eso nunca va a estar bajo cuestión. Y desde el punto de vista de industrias, pues yo creo que ahí inicialmente éramos un modelo más abierto. Yo creo que eso ha sido uno de los aprendizajes y seguiremos enfocados en los temas de fintech, movilidad, e-commerce y PropTech, que son esas 4 industrias en las que nos queremos enfocar. Y sin duda, el
punto más diferencial frente a los últimos 8 años de la organización, yo creo que está en este tema de las corporaciones, ¿no? Básicamente, nuestro plan de negocio para los próximos 8 años asume que la mitad de las compañías que lancemos sea en este modelo de co-creación con una corporación. Y ahí ustedes se han inspirado porque ese modelo, o sea, esto de trabajar un poco de la mano con los corporativos, y que yo sé que Techstars se ha girado un poco más hacia ese modelo, etcétera. ¿Ustedes se inspiran en lo que están haciendo, lo que eran las gran aceleradoras a nivel mundial? ¿De dónde sacan su inspiración? Comentaste que al principio cuando hablaste con Wendy, claramente ella se venía inspirada por unas cosas que están tomando lugar en la China. ¿De dónde ustedes están sacando su inspiración al día de hoy? Pues mira, yo creo que de muchos frentes, ¿no? Yo creo que hoy en día ya hay una base de Venture Studios muy grande a nivel mundial. Nosotros somos socios fundadores del Global Startup Studio Network, y que es una organización maravillosa. Te recomiendo que les contactes, vamos, o te podemos poner en contacto también para que les conozcas, porque ha conseguido integrar muchísimo todas las diferentes modalidades de estudios a nivel mundial. Y juntos estamos definiendo el modelo, porque el modelo del Venture Studio no está definido, como puede ser el modelo del VC o de la aceleradora o de la incubadora. Con lo cual yo creo que ha habido mucho prueba y error dentro de ese network, internamente también, porque yo creo que los modelos de aceleración e incubación a nosotros no nos han servido como inspiración. O sea, sí que nos han servido como un elemento de... Claramente las corporaciones tienen una necesidad, y creo que no es la única solución. Al igual que el company building no es la única solución para las necesidades de las corporaciones, pero puede ser parte de una solución. Y este proceso que hoy en día articulo, o este concepto que hoy en día articulo, yo creo que son 3 años de trabajo con corporaciones en ese sentido, ¿no? Y con corporaciones locales, entendiendo también las características, necesidades y maneras de trabajar de las corporaciones locales. Porque muchas veces también cuando vamos y vemos otros modelos, especialmente en Estados Unidos, en donde una gran corporación de repente pone un compromiso de inversión de $20 millones en un startup studio para crear 10 compañías dentro del sector de healthcare, pues esa no es la realidad que vivimos, ¿no? Porque el nivel de sofisticación y capacidad de asumir riesgo de esas corporaciones es totalmente diferente. Entonces, estructuralmente creo que ha sido un proceso muy iterativo, muy de entendimiento de las necesidades de nuestra región, y ayudado por esa exposición a otros modelos de Venture Studios que hemos tenido, ¿no? Oye, muchísimas gracias, Carlos. Esto me ha parecido fascinante. Yo siempre he admirado desde lejos y la verdad a veces desde cerca. Polymath hemos tenido la suerte y el lujo de asesorar varias empresas del portafolio de ustedes y estar al otro lado de la mesa en distintas transacciones también a través de mi estudio jurídico, ¿no? PagLaw. Una última pregunta antes de concluir. ¿Qué mensaje le quieres pasar a los hinchas del Tecno Latino aquí ahora para que mantengan el optimismo y la fortaleza en estos momentos difíciles? Pues que sin duda estamos en el momento más importante para el desarrollo de este ecosistema de emprendimiento, y creo que a pesar de las dificultades que hoy en día está afrontando la región, creo que las herramientas digitales pueden ser los puentes que permitan a esta región salirse del tradicional atraso económico, social y político
ha tenido, ¿no? Con lo cual, al menos desde nuestra organización, estamos más ilusionados que nunca de que realmente estamos en un momento en donde se puede crear un impacto significativo para la región. Así que eso requiere energía, ilusión, capacidad, paciencia y resiliencia. Amigo, me encantó. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Por tu tiempo y por contar con nosotros y, como siempre, lo que necesitéis. Este fue otro programa de Aquí y Ahora, auspiciado por PAG Law, especialista en Venture Capital. Hasta pronto.